la bienvenida al espacio al doctor Carlos Contreras, él es traumatólogo. Bienvenido, muy buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, vamos a hablar de las lesiones en deportistas, esto que se llama, o algunos llaman traumatismo de alta energía. El doctor Contreras es graduado de médico cirujano en la UCLA en 2019 e hizo una especialidad en traumatología en el Pastor Oropesa en el 2023. Correcto. Hablemos de ese tema entonces, las lesiones en deportistas, traumatismos de alta energía. Ok, primero diferenciar las fracturas de alta energía o traumatismo de alta energía. No es lo mismo que traumatismo en deportistas. Las de alta energía las catalogamos principalmente aquellos traumatismos por hechos automovilísticos. Accidentes de moto, choque moto-carro, moto con objetos fijos, etc. Y los de traumatismos en deportistas son aquellos que vamos a determinar aquellos pacientes que se encuentran realizando actividad deportiva. Entonces serían dos temas que tienen que ver porque involucran al sistema musculoesquelético, pero sus causas son diferentes. Además, muy pertinente, porque si algo hemos estado viendo en los últimos tiempos, en las últimas semanas sobre todo, una alta incidencia de accidentes, sobre todo motorizados. Totalmente. Que lamentablemente buena parte de ellos son muy jóvenes y quedan con alguna discapacidad. Correcto. Lo importante es determinar que la mayoría de los accidentes, en este caso automovilísticos, por motocicleta específicamente, corresponde a aquellos pacientes que están en la edad más productiva de la vida. Y eso es un tema que nos llama poderosamente la atención porque son aquellos pacientes que tenemos que tratar de reincorporar lo antes posible a su actividad funcional, a su actividad laboral. Allí reside toda la importancia de nosotros como especialistas de tratar de incorporar lo antes posible, vuelvo y repito, a esos pacientes a su actividad productiva. ¿Cómo es el manejo de un paciente con trauma de alta energía? Bueno, nos basamos principalmente en el ATLS, que es el manejo del politraumatizado, donde una serie de pasos que están ya determinados para preservar aquellas situaciones que corresponden, que comprometen la vida del paciente. Una vez que esté estabilizado este tipo de parámetros, las vías aéreas, la parte cardiovascular, nos enfocamos a la parte musculoesquelética. En un principio, si el paciente tiene una fractura, importante es inmovilizarlo, hacer control de daños. Si tiene alguna hemorragia o alguna exposición ósea, se hace una limpieza quirúrgica, se estabiliza, se inmoviliza y en caso de que lo amerite, se realiza la osteosíntesis o fijación de la fractura. ¿El diagnóstico rápido incluye técnicas como la ecografía? Ecografía, rayos X y otros ¿Tomografía? Exacto. Tomografía, aquellas fracturas que son ya articulares más complejas. Ok. ¿Y se identifican cuáles son esas lesiones potencialmente letales, no? Sí, totalmente. Recordar que por lo menos el fémur es el hueso más largo del cuerpo, que a través de él pasan arterias de alto calibre, que si hay alguna lesión de estas puede comprometer la vida del paciente en pocos segundos. Sobre ese caso nos falta mucha educación, ¿verdad? Y para el tema de la prevención o al menos del manejo de primeros auxilios al momento de un accidente. Sí, de hecho, si la gente entendiera lo complejo que es el manejo de este tipo de situaciones, creo que tomaría un poco más conciencia en cuanto a las cantidades de personas que se suben a una motocicleta, el uso de los cascos, respetar las leyes de tránsito, no manejar bajo influencia de bebidas alcohólicas, etc. ¿Qué es el síndrome compartimental? El síndrome compartimental es un síndrome donde aumenta la presión de un compartimiento específico, regional, donde se producen una serie de signos y síntomas que de no resolverse de manera pronta pueden comprometer incluso la extremidad de ese paciente. No, okay. ¿Y cuál es la diferencia entre un impacto de alta energía y un trauma de alto impacto? Un trauma de alta energía es aquello donde la velocidad o el mecanismo de traumatismo es de alta energía. Es decir, un traumatismo por un impacto de arma de fuego es un traumatismo de alta energía. Una caída de 3 metros de altura es considerado un traumatismo de alta energía. Un traumatismo por choque de alta velocidad es también considerado un traumatismo de alta energía. Las lesiones de alta energía, básicamente, ¿cuáles son las de mayor incidencia? Las de mayor incidencia son las fracturas en tibia y peroné, fracturas de fémur,
¿ok? Principalmente las que corresponden a miembros inferiores, ya que en caso de los motociclistas, que es lo que más estamos viendo ahorita en nuestras morbilidades, es por accidentes de motocicleta. Y recuerda que la motocicleta, el parachoque, son las extremidades inferiores de los pacientes. Sí, eso siempre nos decía mi mamá cuando estábamos pequeños. Decía, usted no va a tener moto, ustedes van a pasar de la bicicleta directamente a conducir vehículos porque en la moto ustedes son el parachoque. Así mismo es. Eso era lo que nos decían siempre nuestros padres. Doctor, ¿y qué tipos de traumatismo existen? Y además también por acá me están preguntando qué es un trauma de baja energía. Un traumatismo de baja energía es aquellos donde no está involucrado, como lo dice la palabra, una energía relevante en el mecanismo de lesión del paciente. Por ejemplo, es muy frecuente en la edad adulta, en la tercera década de la vida, las abuelitas que están en el baño, okay, se están bañando, no están realizando alguna actividad importante, se resbalan y tienen un traumatismo. Claro, por su edad, ya ese tipo de traumatismo de baja energía puede considerar un problema musculoesquelético para ellos, y es cuando vemos fracturas de cadera, okay, fracturas de cuello quirúrgico, que sin estar involucrados en un mecanismo de alta energía producen una secuela en el sistema musculoesquelético. Entonces es determinar el mecanismo de la lesión. En base a ello los consideramos de alta o de baja energía. ¿Cuál es el protocolo ATLS? El ATLS es el protocolo que te estaba comentando de la serie de pasos, ¿okay? Que nosotros en medicina nos basamos para el manejo de todo paciente politraumatizado. Entre ellos involucra primero el A, que es preservar la vía aérea, la respiración, la parte de cardiovascular, que no tenga lesiones vasculares, el sistema neurológico, etcétera. O sea, es un mecanismo por el cual nosotros hablamos de manera internacional porque es algo universal para el manejo de todo paciente politraumatizado. Nos preguntan por el ABC del trauma. ¿Cuál es? El ABC del trauma, ¿ok? Tiene que ver con el ATLS, pero en la parte de traumatología nosotros nos enfocamos primero en la lesión musculoesquelética que esté afectada. Es decir, si hay un tipo de fractura, determinar si esa fractura es abierta o no. ¿Ok? Primero es determinar si es abierta o no. ¿A qué nos referimos con una fractura abierta? Aquella donde hay una solución de continuidad ósea, donde se expone el hueso hacia el exterior. Eso es lo primero. Ver si esa fractura o ese traumatismo involucra la parte vascular, si hay alguna lesión de un vaso importante, ¿ok? Donde haya que controlar el sangrado. También si esa lesión tiene afectación del sistema neurológico. En caso de miembros inferiores, que estábamos hablando de las fracturas de tibia, que el pie no esté caído, porque ya eso nos habla de una lesión neurológica a nivel del nervio sural. Entonces es como el manejo integral de toda la parte involucrada con la fractura de la que estamos manejando. Hay algo que es conocido como la hora dorada en ATLS. Sí, ¿A qué nos referimos? A la hora dorada es el tiempo que nosotros tenemos para que todas las acciones que vamos a tomar en ese tiempo de hora dorada van a determinar el pronóstico del paciente. ¿Okay? Todas las acciones que podamos utilizar, que podamos realizar durante esa hora dorada, nos habla de la mortalidad del paciente, si el paciente tiene posibilidades de sobrevivir o no en base a lo que nosotros podamos hacer en esa hora dorada. Ok, y por acá también me preguntan, ¿qué es un trauma tipo A? Un trauma tipo A, o sea, en la clasificación el trauma tipo A es el traumatismo de menor energía, de menor compromiso, que podemos manejar de manera que no amerita como tal una resolución no inmediata, pero que no compromete realmente el sistema musculoesquelético del paciente, siempre y cuando hagamos las medidas necesarias. Ok. ¿Y qué es una colisión de alta energía? Una colisión de alta energía es aquel traumatismo donde donde involucra el movimiento. Es decir, puede ser una colisión moto-carro, moto-objeto fijo, moto, etcétera. Es decir, donde estén involucradas dos objetos, ¿okay? En movimiento.
No, ok, perfecto. Sí, pues, el fin de semana hubo un accidente aquí mismo en la bajada del distribuidor Girajara, un entrenador de una escuela de béisbol menor, y él venía en su moto e impactó el muro. Y Ok, luego, eso es considerado un choque. un choque. Porque Y ya luego, es luego salió expedido. expedido hasta 20, 30 metros hacia abajo, ¿no? Entonces ahí teníamos qué tipo de Ahí es manejo. choque porque él va en movimiento, sea en vehículo tipo moto, tipo carro, pero choca contra un muro, que es el objeto fijo. Y estaba viendo en algunas cifras allí de tránsito que ha aumentado el número de accidentes moto contra moto. Moto contra moto, sí. Sí, porque pasa mucho imprudencia en los motorizados por tragarse la luz o manejar bajo efectos de alcohol, o entre ellos ir compitiendo, etcétera. O sea, O la motopirueta, o la motopirueta también. que es de verdad algo de inconsciencia allí, pues Sí. arriesgándose sin necesidad. Doctor, ¿cuáles son a nivel de incidencia las más altas en el tema específico de traumatología que llegan a consulta o a los hospitales, pues? A los hospitales, los traumatismos de alta energía por accidentes de moto, que involucren miembros inferiores, son los más frecuentes. Ok. ¿Y en el caso de consulta? En el caso de consulta, es importante determinarlo por el grupo etario. En los niños es muy frecuente dolores articulares, sobre todo en rodillas, ¿ok? En codos, y es recordar que el niño está en crecimiento y que el hueso en crecimiento duele a nivel de las epífisis, es decir, de los extremos del hueso. Entonces, donde el niño refiere dolor. Ese es un motivo de consulta muy frecuente en nuestras consultas. En el adulto joven es muy normal ver dolores en codo, por ejemplo, epicondilitis, y tiene mucho que ver con la actividad deportiva que realice cada paciente. Ya en el adulto que está en una edad laboral, dolores en hombros son muy frecuentes por movimientos repetitivos, carga de peso, etc. Y ya nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, dolores en rodillas, dolores en caderas son los motivos de consulta más frecuentes. Escucho mucho hablar a las personas sobre problemas con el manguito rotador. El manguito rotador es un grupo de 4 músculos que tienen una inserción común en sus tendones, es a nivel del hombro y está muy ligado con la actividad laboral. Estos músculos nos ayudan con la rotación y la deducción del hombro. ¿Okay? Entonces, muchas de las actividades que nosotros realizamos día a día involucran el hombro y es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los pacientes en el área de traumatología. El otro día estaba viendo un trabajo que estaban presentando unos médicos y decían que algo aparentemente tan sencillo como es la gente que se voltea estando en el vehículo para buscar algo en el asiento trasero, Sí. El manejo es inadecuado y Sí. genera algunos problemas, ¿no? Sí, de hecho, muchas de las lesiones musculoesqueléticas es por déficit en la ergonomía que nosotros realizamos día a día en nuestras actividades. Incluso hasta para agacharse hay una técnica para poderlo hacer correctamente sin que involucres de manera que puedas comprometer la salud de tu columna, por ejemplo. Y estas son lesiones que vale la pena ir de una vez al especialista, porque hay muchas personas que dejan pasar las cosas y después con los años comienzan a tener esos efectos colaterales o las consecuencias, ¿no? Correcto. Por lo menos en Venezuela tenemos una gran ventaja de que si tú tienes una lesión, puedes ir directamente al especialista. En otras partes tienes que ir a un médico general, incluso a telemedicina. Telemedicina, si corresponde, te manda un médico presencial, después te deriva y es una consulta que puede tardar hasta 5 meses en verte un especialista. Acá no. Acá en Venezuela tenemos la ventaja de que si vas por problemas cardíacos, vas directamente al cardiólogo. Si tu tema es por la parte metabólica, puedes ir al endocrino. Y así sucesivamente. En la parte de traumatología pueden acudir directamente a nosotros sin tantos pasos a seguir para poder llegar a una consulta especializada. Y en el área específica de traumatología, ¿cómo hemos estado en los últimos años? ¿Ha habido cambios importantes, avances importantes, digamos, a nivel tecnocientífico que permitan mejorar los diagnósticos o los tratamientos? Totalmente. De hecho, no solo en la parte de diagnóstico, sino también en el abordaje de las patologías. Existen muchas técnicas ahora, existen muchos implementos que ahora podemos utilizar en el cual nosotros nos apoyamos. De hecho, hay reuniones anuales, congresos de traumatología, donde
tratamos de reunirnos todos los traumatólogos y las subespecialidades, las distintas ramas, para que hablemos todos un mismo idioma. Hay muchos implantes nuevos, hay placas incluso que ahora son bloqueadas, que quiere decir que el tornillo se enrosca a la placa de menor perfil, etcétera. Hay otro tipo de tratamientos incluso para manejar aquellas fracturas que no son quirúrgicas, que nos permiten mejorar esa condición por la que acude el paciente que antes no teníamos. Ahora, a veces damos por sentado que el común de las personas lo sabe, pero valdría la pena como que revisar y volver a explicar qué es lo que trata un traumatólogo. Ok, el traumatólogo no es solamente fractura, es el manejo integral del sistema musculoesquelético. Es el manejo, es el área de la medicina que se encarga de preservar el movimiento. Y con movimiento me refiero al movimiento incluso que no solamente por problemas de una fractura, sino también por problemas musculares, tendinosos, ¿okay? Por problemas de partes blandas, ligamentos, meniscos. Es tratar de preservar la movilidad del cuerpo humano. Es un área de la medicina que es muy compleja y es muy integral. Nosotros vemos desde pequeños, desde niños, hasta los últimos años de vida. Vemos también deportistas, vemos personas en actividad laboral, o sea, vemos también consultas y hacemos también cirugías. Es un área muy amplia de la medicina que a su vez tiene muchas ramificaciones, muchas subespecialidades de las cuales nosotros nos apoyamos. Doctor, ¿y cuál es la diferencia entre un traumatólogo y un ortopedista? Ok, el ortopedista, después de hacer la traumatología, hace una especialidad en ortopedia. Ok, ortopedia es toda aquella parte de la medicina que no está en relación con la parte traumática. Ok, alineación de miembros inferiores, correcciones de genus valgo-varos, es decir, cuando las rodillas se van hacia la línea media o esas rodillas que vemos que se alejan de la línea media. Eso es operable. Eso es operable. Aquellos niños que tienen el pie plano, eso va por la rama de la ortopedia, que es otra especialidad después de haber hecho traumatología. Ok, he leído que la traumatología no tiene tipos per se, pero que sí se divide en subespecialidades, ¿no? Sí, muchísimas subespecialidades, incluso la traumatología va desde tumores musculoesqueléticos, son aquellos que se dedican solo principalmente a la parte de tumoraciones, ¿okay? Incluso los lipomas, que es uno de los tumores benignos más frecuentes, eso debería ser tratado por un especialista en tumores musculoesqueléticos. La parte de medicina deportiva, o sea, hay traumatólogos que se dedican solamente a los deportistas, hay traumatólogos que se dedican solamente al hombro, solamente al reemplazo articular, solamente a pie y tobillo. O sea, dentro de esta rama hay muchas ramificaciones, ¿okay? Muchas subespecialidades de las cuales nos apoyamos todos. De hecho, también muy en boga ahora también el tema de la traumatología deportiva. Sí, totalmente. La traumatología deportiva tiene que ver aquellos pacientes que están en actividades deportivas de alto nivel, ¿okay? Deportistas que están en alta competencia, deportistas olímpicos, que el manejo de ellos es diferente a otro tipo de pacientes que son los deportistas ocasionales, que hacen ejercicio esporádicamente. No, estos son deportistas que están todos los días bajo un régimen de entrenamiento, de alimentación, su biotipo es diferente al resto, su índice de masa corporal incluso es diferente al del resto de la población, y para ellos hay médicos deportistas que se encargan de este tipo de pacientes. Ha tocado un punto interesante también y es el tema del impacto. A veces pasamos o queremos pasar después de cierta edad, habiendo tenido una vida sedentaria, a hacer actividades como si fuésemos quinceañeros, y es donde viene el tema de las lesiones, ¿no? Sí. Porque además escogemos actividades de alto impacto, por ejemplo. Correcto. Acuérdate que las actividades de alto impacto interfieren directamente sobre las articulaciones. Es decir, yo no estoy en contra de que se hagan ejercicios de alto impacto, sin embargo hay que hacerlo bajo un seguimiento, bajo una preparación. De forma progresiva. De forma progresiva. Sobre todo si viene del sedentarismo, ¿no? Totalmente. Sedentarismo, obesidad, etc. Edad También, incluso hasta tus hábitos, si fumas o no, todo tiene que ver. O sea, es tratar de ver la traumatología de manera integral.
Perfecto. Doctor, ¿cómo contactarlo? Bueno, a través de mi Instagram, doctor.carloscontreras. Estoy también en Traumacet Lara, que está en Plaza Madrid, y en la clínica Costa Ortiz. Y mi número de teléfono 0414-513-4145. ¿Es por cita o...? Sí, previa cita. Previa cita, Correcto. Ok, perfecto. Bueno, doctor, gracias por Bueno, atendernos en muchísimas la gracias. mañana de hoy. Un placer. Aclararnos dudas y darnos orientaciones sobre un tema tan importante y tan vigente, ¿verdad? Que es muy pertinente por la cantidad de gente con lesiones, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de traumatología que vemos a diario. No, mira, realmente para mí es un honor estar acá. De hecho, venía manejando y me decía que voy al programa con el cual yo iba camino a la universidad. Oh, qué bueno. Entonces ahora Normal estoy que nos acá. dijo que era con el que iba camino al kinder. Gracias, doctor. Bueno, un placer. Un placer igualmente. El doctor Carlos Contreras, traumatólogo, que hoy nos estuvo hablando de lesiones en deportistas, también de traumatismo de alta energía. Y bueno, obviamente de allí derivamos a otros subtemas que tienen que ver con la parte pedagógica de orientación a nuestros televidentes y radio oyentes. Gracias por estar con nosotros. Mucho Muchas éxito. gracias.